Este mes de febrer, com sabeu, l'hem dedicat a la salut bucodental i amb la clínica dental Primitivo Roig estem coneguent diferents aspectes a tindre en compte si volem tindre pues, un somriure com cal i també, més important, una salut bucodental òptima. La clínica està al carrer Don Juan de Auster número 4, al mateix centre de València, i hem tingut l'ocasió de parlar de diferents aspectes. D'una banda, l'odontologia, diguem, global, l'ortodòncia, també la higiene, és molt important. I avui anem a tancar esta sèrie parlant de la estètica. Saludem ja al doctor Primitivo Roig. Què tal, doctor, com estem? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Y también nos acompañan Ana González, que es ortodoncista. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Y María Ferré, higienista bucodental. Hola, María. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar temas en torno a la estética. ¿Cuáles son los tratamientos bucodentales estéticos más frecuentes, doctor? Pues la estética dental la verdad es que está cobrando mucha importancia, afortunadamente para el sector dental, pero también para la población. Nosotros somos de los que pensamos que una sonrisa vale más que 1000 palabras, que la mejor permanente y que el mejor abrigo o que la mejor camisa. Y que la mejor tarjeta de visita también, ¿no? Desde luego, esa es tu principal tarjeta de visita. Es lo que te van a mirar en cuanto te conozcan y es, efectivamente, como has dicho tú, es tu carta de presentación. Y dentro de la estética bucodental, pues cada vez hay más tratamientos y cada vez además, afortunadamente, más conservadores. Desde simples blanqueamientos que lo que buscan es modificar el color, sí, hasta tratamientos de ortodoncia que lo que buscan es colocar los dientes en el sitio adecuado, hasta tratamientos ya más puramente de restauración estética, de devolverle al diente no solo el color, sino el tamaño, la posición, el aspecto, la naturalidad, con tratamientos como pueden ser reconstrucciones de composite, carillas dentales, que es algo que se está poniendo muy de moda, que nosotros, por ejemplo, hacemos mucho, somos muy fanáticos y muy fans de las carillas mínimamente invasivas. Bueno, y me acompaña la doctora González, que puede decir claramente cómo está creciendo el volumen de pacientes que demandan, por ejemplo, tratamientos de ortodoncia con fines puramente estéticos. Sí, efectivamente. Además, hay veces que los pacientes solo requieren un tratamiento de ortodoncia para tener una sonrisa estupenda, claro, pero en otras ocasiones pues hay pacientes que necesitan realizarse un tratamiento de ortodoncia para poder ponerse precisamente unas carillas o para poderse realizar una reconstrucción estética mayor de la que precisaría a lo mejor únicamente colocándose los dientes en su sitio. Entonces sí que colaboramos los departamentos de estética y de ortodoncia conjuntamente en la clínica, pues cada vez más, porque estos tratamientos se requieren. Y si me permites, Carles, a mí me gustaría transmitir también cuál es nuestra filosofía en cuanto a la estética. Para nosotros la estética está en todo. O sea, realmente no hay ningún tratamiento en sí que sea estético y otro que no lo sea. Claro. Por ejemplo, yo he visto cantantes de primera categoría en televisión. Sí. Ahora que estábamos antes, de que no estábamos en línea, estamos hablando precisamente de canto entre nosotros, porque aquí tú eres cantante, Ana también es cantante, entonces estábamos hablando de esto. Aficionado. Gente, cuando canta, de repente le ves un molar con un empaste feo. Ay, sí, eso es verdad. Y dices, yo mira qué siempre pequeño me detalle. he dado cuenta, y también sabes de qué me he fijado cuando hay cantantes en televisión, que previamente se han tomado algo que mancha, por ejemplo, la lengua, Sí, por y dices, ejemplo. ostras, no se han percatado de esto, aunque sea un caramelo, ¿no? Y ahora te voy a decir otra. Y algo que yo no concibo, porque es gente que no tiene ningún problema de accesibilidad ni de financiación. Sin duda. Cuando se arreglan los dientes de arriba y los de abajo, ¿no? Esto ¿Esto pasa y no se Bueno, explica, solo ¿no? tienes que poner la tele en el canal que quieras, en cualquier tertulia. Alguien te encontrarás. Y yo lanzo esto, que no es una crítica ofensiva, es una crítica motivadora, Y es un ánimo a la gente decir, claro, por favor, dejar de parchear el arreglo en la boca, que la estética es todo. Yo no veo a nadie que se haga las puntas de la mitad de la cabeza y la otra no, que se afeite media barba o no, o que vaya con un ojo pintado, pero el otro no. ¿Esto ocurre? Que hay gente que dice, arréglame la parte que se ve. Es cierto que en ortodoncia a veces los pacientes vienen reclamando arreglos sí, curiosos, la digamos. arcada superior, por ejemplo, Sí. que es la que se ve, porque realmente abajo no. Y lo que les hago entender es que la boca es como un puzzle y que tiene que encajar lo de arriba Claro. con lo de abajo. Si yo doy otra forma a la parte superior, luego no encaja bien. La mordida no es la efectivamente, correcta, ¿no? que haya una oclusión y una mordida, eso es, correcta y favorable y funcional. Claro. Bueno, vamos con más cuestiones. ¿Qué papel creéis que juega la sonrisa en la estética y también, ojo, en la autoestima de la persona? Mucho, mira, nosotros tenemos un
un discurso que repetimos mucho entre nuestros pacientes en los distintos foros a los que tenemos la oportunidad de acudir, y es que hoy hay evidencia científica de que la gente que está más orgullosa de su sonrisa sonríe más. Ajá. Es decir, la gente que tiene unos dientes con los que está satisfecho tiende a enseñarlos más, tiende a tener sonrisas más abiertas, tiende a ir por la calle un poquito con un espíritu un poco más feliz. Es verdad. Y además, también hay evidencia científica que la gente que más sonríe tiene más probabilidades de éxito social y laboral, porque la sonrisa, como decías tú al principio, abre puertas y es un símbolo de empatía emocional muy, pero que muy potente. Entonces, si sabemos que la gente que más orgullosa está de sus dientes sonríe más, y que la gente que sonríe más disfruta más su paso por la vida, pues entonces tenemos que añadir el tercer factor, que es la odontología te puede hacer a que tengas esos dientes que te permitirían sonreír más. Y es que hoy la odontología puede hacer muchas cosas, incluso en casos terminales, incluso a veces pequeños detalles. No hace falta gastarse, me da igual, no soy de decir cifras, pero me da igual. Hay pacientes que se dejan una fortuna en arreglarse la boca para tenerla perfecta, pero hay pacientes que con un presupuesto mínimo pueden marcar una diferencia inmensa. A veces se ven dientes, dentaduras, en fin, que uno piensa, ostras, esto no sé yo si tendría mucho arreglo, pero cualquier boca sí, se puede solucionar. Este tipo luego de bocas que tienen lógicamente dientes implantados, luego la higiene es la misma que los dientes naturales. Siempre hay que explicar al paciente las distintas técnicas dependiendo de la necesidad que requiera. Está claro que una boca que contiene implantes necesita otra técnica de higiene diferente al paciente que no tiene implantes. Son naturales, ¿no? Exactamente. Pero también requiere, lógicamente, un cuidado. Si no, si no volvemos un poquito al círculo vicioso de no cuidarte de lo que tienes, y un ¿no? mantenimiento post. Una vez terminan los tratamientos, necesitamos realizar mantenimientos constantes. Son como las ruedas de un coche. Claro. Hay que ir cambiándolas de vez en cuando. Bueno, los implantes no se cambian, pero sí que hay que mantenerlos. Hay que hacer mantenimiento. Exactamente. Antes hablábamos de estética. La gente que ya se ve una dentadura bien bonita, porque, en fin, ha ido a la ortodoncista, por ejemplo, te ha puesto tu braques, ya tiene los dientes perfectos. ¿Esa gente luego se limpia más y mejor los dientes, los cuida más, o somos un poco dejados? ¿Cómo es esto? No, la gente que pasa por un tratamiento, bien sea de ortodoncia, de conservadora, de carillas, lo que sea, siempre se motiva un poco más a la hora de mantener ese trabajo que nos ha costado a todos y lo valora más, sí. Da gusto que sea así. Hablando de odontología estética, ¿qué principios básicos se aplican en la clínica dental Primitivo Roig? A ver, nosotros somos, como cada vez más afortunadamente, difusores y promotores del concepto de odontología slow, odontología en calma, máximo respeto por el componente humano, por hacer de la comunicación con el paciente la base del éxito del tratamiento, y sobre todo por el respeto a la biología y el diente. Que esto es un mensaje que yo creo que, sin ánimo ni mucho menos de asustar, pero sí de advertir. En la sociedad ha calado mucho el mensaje de que el implante es maravilloso. Lo que es maravilloso es el diente. Claro. Como el diente, nada. Después del diente siempre va a venir un implante. Ese comodín siempre lo vamos a tener. Pero el diente hay que alargar la vida hasta donde más podemos. Y además es que se pueden hacer cosas espectaculares. Dientes que en muchos casos el paciente se cree que están perdidos, y no es así. Podemos devolverles la vida, el aspecto, la salud, y yo creo que a la gente hay que decirle, oye, cuida tu dentadura, no pienses que quitártelo y ponerte otro tipo de implantes, que son maravillosos, ¿eh? Sí, La implantología es un tratamiento estupendo que ha revolucionado nuestro oficio, pero lo que Dios o la madre naturaleza ha hecho por nosotros sigue siendo mejor, y ese es nuestro gran principio, respetar el diente y mucha naturalidad y una estética responsable. Cuando un paciente va por la calle y desde la otra acera alguien puede señalarle, decir, se ha arreglado la boca, eso para mí no es estética. Para mí eso es, pues, no lo sé cómo llamarlo. Una solución. Una solución. Para mí estética es cuando la gente te ve más guapo o más guapa, claramente, pero no son capaces de señalarte los dientes porque están súper integrados en tu persona. Es una estética ad hoc, una estética hecha a medida. Sin duda. Pues ha sido un placer, doctor Primitivo Roig. Gracias por estas 4 semanas de ilustrarnos en torno a la odontología. También a la doctora Ana González, muchas gracias. Y a María Ferrer, gracias a los tres. Gracias. A ver si conseguimos entre todos tener un mejor aspecto dental y sobre todo una mejor salud bucodental, que es la clave de esta sección. Gracias a los tres. Gracias. Gracias.